Ignacio Martín Baró fue un hombre de un carácter enérgico, nacido en Valladolid, España, hijo de un poeta profundamente religioso, abierto a ciertas ideas, lo que haría que su hijo pasara a moldear su juventud bajo la tutela de los jesuitas, a quienes se uniría más tarde como un miembro más de la Compañía de Jesús en el año 1959. Decisión sorprendente para su familia, pero que fue acogida con mucha alegría. Entre 1961 y 1965 realizó estudios en humanidades en Quito y en Bogotá. Sin duda alguna, fue su viaje a El Salvador lo que cambiaría el rumbo de su vida, desarrollando un profundo interés por ese catolicismo de los pobres y los humildes. El Salvador, que Ignacio Martín Baró encontró, era un país como la mayoría de los países latinoamericanos, afectados por una serie de intereses coloniales que convertían sus territorios en zonas de producción caracterizadas por el monocultivo, obligando a la importación y consumo de productos extranjeros que a largo plazo minaban la autonomía económica de la región. Pero los problemas por esta situación se harían más fuertes en la década de los 60. Esto debido a los intereses oligárquicos de los latifundistas, que mantenían el status quo de las relaciones de producción en Latinoamérica. Esto provocaría lo que estos mismos llamarían como la marea roja, una serie de movimientos revolucionarios. Esto significaría que la más mínima señal de subversión sería fuertemente castigada. Se configura así una lucha contra el comunismo o cualquier forma amenazante que se parezca a esta. Una sucesión de orden militar, seguido por múltiples golpes de Estado y elecciones que solo servían como una fachada para mantener el poder de las oligarquías, terminaría acrecentando la violencia en El Salvador, involucrando la muerte de personajes importantes para el pueblo salvadoreño, como Monseñor Romero, asesinado por el grupo paramilitar Orden. En el año 1966, Ignacio Martín Baró regresará a El Salvador para ubicarse en el externado de San José, siendo su centro intelectual y religioso la Universidad Católica José Simeón Cañas. Empezará a enseñar en la UCA en el año 1967, pasando a ser en 1971 el decano de estudiantes y siendo redactor y director en la revista Estudios Centroamericanos, la cual se convertirá en una herramienta para la difusión del discurso de liberación que resonaba en toda Latinoamérica. Hacia finales de los años 70, Ignacio Martín Baró viajará a Chicago a terminar sus estudios doctorales en psicología. Al volver, en 1980, se encontrará con un país sumergido cada vez más en el conflicto y la violencia. En 1981 será vicerrector académico de la UCA, pasando a ser jefe del Departamento de Psicología un año después. Y en 1986, junto a Segundo Montes, compañero jesuita, fundará el Instituto de Opinión Pública, encargado de denunciar las diferentes formas de violencia política que existían en El Salvador. Ya hacia 1989, Ignacio Martín Baró era consciente del peligro que vivía. Se había convertido en una figura importante en el panorama político nacional e internacional. Recibía constantes amenazas, había sufrido algunos atentados. Su actividad académico-política lo había convertido en un blanco de la extrema derecha salvadoreña. El 16 de noviembre de 1989, el coronel del ejército salvadoreño, Guillermo Benavides, había dado la orden al batallón Atlatcal de entrar en la UCA y matar allí a los jesuitas que habían quedado tras el cierre de la universidad al comenzar la ofensiva de los guerrilleros del Frente de Liberación Farabundo Martí. Fue este el último día para Ignacio, quien sería asesinado con crueldad junto a sus compañeros y dos mujeres, para simbolizar la muerte de los comunistas de la UCA. Su muerte no tardó en resonar no solo en El Salvador, sino también en el mundo académico de la psicología social,
mundo en el que participó activamente durante sus últimos años. Ignacio Martín Baró nos abre al estudio científico de la realidad social, de la injusticia social, al criticismo que las disciplinas deben tener en nuestro contexto, pues nuestros problemas no son los mismos que se desenvuelven en la realidad europea o norteamericana. La psicología de la liberación da cuenta de eso, de la imposibilidad de una psicología social que ignore los problemas de injusticia y malestar que existen en nuestras sociedades, problemas dependientes de una reproducción de patrones de dominación. La tarea de concientización que tiene la psicología social sobre las comunidades es el llamado que nos hace Ignacio Martín Baró, quien hasta su muerte hizo este canto a la justicia. Colombia, al igual que El Salvador, es un país que ha vivido estas luchas, estas disputas por el poder que las oligarquías despliegan para el control y sumisión de un pueblo a sus intereses. Colombia ha tenido sus mártires. Diariamente son asesinados diferentes líderes sociales en nuestra nación. No deja de verse una disposición negacionista al conflicto que en nuestro país ocurre por parte de un Estado que está bajo la dirección de esas oligarquías. A contextos así se encuentran expuestas lideresas como Francia Márquez, activista ambiental y de derechos humanos, que ha centrado su vida en la lucha contra formas de explotación que resultan peligrosas para su comunidad, como la minería ilegal. Francia Márquez nació en 1982 en la vereda de Yolombó, en el municipio de Suárez, perteneciente al departamento del Cauca. Su comunidad ha sufrido diferentes amenazas e intentos de desplazamiento por parte de multinacionales que tienen intereses en la explotación del territorio en el cual se encuentran. En 2009, Francia fue declarada objetivo militar por parte de grupos paramilitares como las Águilas Negras, que sirven a los intereses económicos de estas empresas. En 2014, Francia fue desplazada junto con su familia del territorio étnico en el cual se encontraba asentada. A partir de este año, la participación de Francia en diferentes espacios de denuncia y discusión sobre las políticas y los peligros que viven las comunidades indígenas y afrodescendientes a causa de las presiones que ejercen ciertos agentes, quienes no son adecuadamente investigados por el Estado, siendo este último ciego ante las denuncias de irregularidades en los procesos que buscan el control de las tierras que Francia ha buscado defender. La lucha contra la injusticia social ha llevado a Francia a ser objetivo de diferentes atentados, pero estos no la detienen, al igual que no detuvieron a Ignacio Martín Baró en su tarea de liberación. Personajes como Francia Márquez nos muestran que el deseo de liberación que existe en Latinoamérica no ha sido aplastado, solo ha crecido en medio de tantas injusticias, al punto en que esta lideresa ha decidido lanzarse a la presidencia, aun sabiendo el peligro que corre. No duda en su misión de concientizar a las comunidades sobre la violencia estructural y sistemática que se vive en nuestro contexto, tarea propia de una psicología social con la que sin duda el viejo mago del Salvador, Ignacio Martín Baró, hubiera estado de acuerdo.